En realidad la Gestalt tiene muchísimos años y nace desde el punto de vista de psicoterapia o de enfoque terapéutico por los años 40, aproximadamente 46, 47, derivados de unos escritos que había hecho Fritz Perls junto con Laura Perls en Ego, Hambre y Agresión. Esto fue en 1945. Y él era psicoanalista, ambos eran psicoanalistas, y de pronto ante una situación que hubo entre él y Freud, viajaron a Estados Unidos y en Estados Unidos crearon lo que es el enfoque Gestalt. El nombre se lo puso Laura Posner de Peirce y estribaba esto en una conjunción de filosofía existencial y con lo que será, digamos, la oriental, que sería el zen budismo. En realidad, desde ahí se fue desarrollando desde la psicología gestalt, es decir, todo lo que es la psicología de la percepción, de ahí salen las leyes de la percepción, y se enfocó al persona a persona, que en aquella época era lo que más había, que es el humanismo de Maslow, Abraham Maslow, y comienzan ellos a crear una estructura terapéutica en la cual la persona se ponía frente a frente y se estructuraba un tipo de terapia del tipo catártico o reactiva. Es decir, la persona trataba de expresarse en el aquí y en la ahora para darse cuenta de lo que le estaba pasando y ahí poder cambiar algo que a ella le molestaba. Buenas, este es un trabajo sobre la teoría Gestalt. La psicología de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX. Gracias a esto se generan unas leyes y unos principios que son básicamente ley del cierre, ley de proximidad, ley de simplicidad, ley de similitud, ley de figura de fondo, principio de semejanza, principio de proximidad, principio de simetría, principio de cognitividad, principio de dirección común, que son básicamente los más conocidos aquí. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la ley del cierre. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas buscando la mejor organización posible. En la figura, a pesar que las líneas no están unidas, nuestra mente completa las figuras y podemos percibir un triángulo. Esta es la ley del cierre. Ahora vamos a hablar sobre la ley de la proximidad. La ley de la proximidad consiste en percibir a grupos de elementos que se encuentran más cercas unos de otros. Esta es básicamente la ley de la proximidad. Ahora la ley de la simplicidad. En esta ley, las personas organizan sus campos perceptuales en radios simples y regulares. En otras palabras, tendemos a simplificar lo complejo y por lo tanto la primera impresión excluye los componentes de un objeto y se concentra en la forma global. Esta es la ley de la simplicidad. Ahora, ley de la igualdad. Este principio se refiere a la tendencia de agrupar objetos que comparten similitudes, por ejemplo, color, formas, sonidos, como logramos ver en la imagen que está en la diapositiva. Ahora, imágenes, bueno, en la ley de la figura de fondo, el cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo, como podemos ver en la imagen que se encuentra en la diapositiva. Hay varias caras que podemos nosotros mismos descifrar. Es la mayor fuerte de trascendencia de las expuestos, los principios en contraposición
Bueno, en la ley de la experiencia percibimos formas conocidas cuando reconocemos aquellas de las que tenemos experiencia previa. Si lo que observamos carece de sentido para nuestra mente, no tendrá tanto significado. Ahora, principio de la proximidad. Bueno, en el principio de la proximidad, el agrupamiento parcial o secuencial de elementos por nuestra mente basado en la distancia establece que los objetos contiguos tienden a ser vistos como una unidad. Básicamente, ahora, principio de la simetría. Bueno, principio de la simetría. Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento de la distancia. Tienen tal trascendencia que desborda el campo de la percepción de las formas para constituir de los fenómenos fundamentales de la naturaleza. La biología, la matemática, la química, la física y hasta la misma estética se organizan siguiendo las leyes espectaculares, simples o múltiples de la simetría. Ahora seguimos con principio de la continuidad. Bueno, este principio es de los detalles que mantienen un patrón o dirección, tienden a agruparse juntos como parte de un modelo, es decir, perciben elementos continuos aunque estén interrumpidos entre sí. Tienen elementos de cierre porque sus particulares independientes tratan de formar figuras partiendo de la ley de cerramiento. Esta ley tiene como carácter propio la manera de presentación de las formas. Estas se nos dan de muestra de manera completa, inconclusa como abreviatura, principio, la dirección común. Implica de los elementos que parecen construir un patrón o un flujo en la misma dirección, se perciben como una figura. Si los mismos elementos comparten un destino común, o dicho de otra manera, se mueven en la misma dirección o cambian de forma uniforme, se perciben como una unidad. El enfoque gestáltico es tan respetuoso que uno puede compartir y abrir partes de sí mismo sabiendo que el grupo va a estar compartiendo, acompañando, acompasando esa vivencia sin crítica alguna, sin interpretación, y esto es muy relajado. Esto es lo que hace que la Gestalt pueda aplicarse muy bien en docencia, muy bien en organizaciones, con familia, donde la crítica a veces hiere mucho, ¿no? Y está a flor de piel. Entonces, eso hace que la gente deje de estar en un lugar defensivo para poder estar desde un lugar de, bueno, esto es lo que me pasa, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Y todos nos ayudamos. Y esta Gestalt incorpora también en el campo educacional. Entonces nosotros aprender Gestalt es aprender una actitud ante la vida. El gestáltico empieza a tener una presencia que es sanadora, primero para sí mismo y después para con los demás. La persona que no tiene un trabajo hecho con su niño interior, si no tiene la Gestalt incorporada en su vida, si él cuando un amigo o un familiar le pregunta ¿y cómo está?, le cuenta toda la anécdota de su vida y excluye el sentir, confunde el pensamiento, yo pienso que vos estás, y confunde el pensar con el sentir, eso no tiene el enfoque. Nosotros evitamos el consejo. El consejo es un bastón que yo le puedo dar a una persona que tiene una pierna quebrada, pero la Gestalt trabaja de buscar el apoyo interno, que deje de pasar del apoyo externo a buscar el autoapoyo. Entonces yo no puedo vivir dando consejo, no lo ayudo, es como darle un pescado al otro que tiene hambre. Yo tengo que enseñarle a pescar. Entonces tengo que facilitar el espacio para que entre consigo mismo, para que él encuentre sus recursos. Y él tiene que ser el mejor maestro de sí mismo, no yo. Yo lo voy a guiar por mi camino. Mi consejo, por mejor intencionado que sea, va a ser desde mi experiencia. Y él tiene su propio camino para hacer. Y este es el desafío,
Un gestáltico, yo enseño en las aulas esto, la humildad. Con Gestalt yo encontré mis para qué. ¿Para qué hacía lo que hacía? ¿Para qué seguía sosteniendo cosas que no me servían? Y hizo un cambio muy importante con mi personalidad y conmigo misma. Y encontré un recurso muy válido para, yo desde acá quiero. Y hace 20 años que estoy en Gestalt. Hace 20 años que estoy haciendo Gestalt conmigo mismo y con los demás.